Asambleísta César Rodríguez. Asambleísta Betty Tola. Compañeros y compañeras, señor presidente, quizás uno de los debates centrales que tuvimos durante el proceso constituyente, incluso previo al proceso constituyente, fue un compromiso claro y nítido por desconstituir un modelo neoliberal que fue parte de que fue el responsable de la mayor crisis social y política que ha vivido el país en las 2 últimas décadas. Y quizás en ese sentido uno de los temas centrales que planteamos es la necesidad de marcar un antes y un después respecto a varios de los conceptos prevalentes durante este tiempo neoliberal. Y uno de los más importantes que fueron planteados, debatidos y asumidos desde la ideología neoliberal es de la ineficiencia de las empresas públicas versus la eficiencia total del sector privado. Varias experiencias durante estos años nos han demostrado que eso no es verdad. Tanto la eficiencia de algunas empresas públicas cuanto la ineficiencia del sector privado, que tiene en la crisis financiera una de sus más altas expresiones. Por esa razón, creo entonces que uno de los debates importantes que hizo la Asamblea Constituyente en Montecristi es justamente la necesidad de recuperar el papel del Estado, de recuperar su rol de planificador y regulador, de recuperar también la importancia de los sectores estratégicos y en ese contexto el de las empresas públicas como herramientas para garantizar los servicios públicos universales y de calidad y de proteger y asumir la gestión de los sectores estratégicos para generar y redistribuir la riqueza del país. Quizás aquí es importante incorporar 2 elementos centrales que creo yo tienen que ser parte de los objetivos y principios de la Ley de Empresas Públicas. Y uno es que este debate de las empresas públicas necesariamente tiene que ser analizado y visto en el marco de 2 elementos sustanciales de la norma constitucional: el desarrollo o la definición que la norma constitucional hace del régimen de desarrollo y del régimen del buen vivir, pero también la definición que está consagrado en el artículo número 1 de la Constitución, que señala al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, porque la Constitución establece que el Estado recuperará para sí la gestión de las empresas que tienen que ver, o creará empresas públicas para la prestación de servicios públicos y para la administración y la gestión de las áreas estratégicas. Así lo señala el artículo 313, cuando dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Creo que es importante entonces en este debate situar que la ley está en la línea de la recuperación de lo público y de los sectores estratégicos como una vocación de garantizar derechos y como un medio para lograr el buen vivir que está en juego, que es lo que de verdad está en juego en esta ley. Como cuencana, y señor presidente, usted coincidirá conmigo, somos orgullosos de las empresas públicas que tenemos en nuestra ciudad, porque han garantizado de manera cierta y real cobertura adecuada y calidad de servicios a la ciudadanía. Y creo que es interesante, y seguramente la comisión lo habrá hecho, de establecer algunas comparaciones entre la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios entre algunas empresas públicas que brindan servicios de agua potable y alcantarillado con algunas empresas privadas que brindan estos mismos servicios en otras ciudades. Los indicadores de cobertura y de eficiencia y de calidad son totalmente distintos. Mientras las unas garantizan casi el 100% de las coberturas, las otras no llegan al 80% y en algunos casos ni al 60%. Creo que entonces las observaciones que yo estoy presentando en esta ley van en el sentido de fortalecer el rol de las empresas públicas en la prestación de servicios básicos y en los sectores estratégicos, insistiendo, como ya lo han hecho varios de los compañeros y compañeras asambleístas, que la delegación al sector privado solo puede ser excepcional. En esta ley no se puede abrir una ventana para debilitar a las empresas del Estado y favorecer a los intereses particulares, porque eso es el pasado. Nosotros estamos hablando de un nuevo momento de fortalecimiento y de recuperación del público. Creo que hay que recordar de manera insistente que temas como el agua son un deber
exclusivo del Estado y de las organizaciones comunitarias, como señala la Constitución. No puede haber en este ámbito ninguna ambigüedad ni ninguna posibilidad de que exista concesiones ni ámbitos para que entre los procesos de privatización. En ese sentido, creo que la propuesta de la ley tiene que plantear una excepción clarísima respecto a que no puede existir de ninguna manera ningún mecanismo ni de asociación en empresas mixtas, ni de delegación al sector privado de la prestación de los servicios de agua potable. En eso el artículo 318 de la Constitución es clarísimo. La gestión del agua es de manera exclusiva del sector público y del sector comunitario. Creo también que hay otros servicios sociales domiciliarios como la energía eléctrica o trascendentales para la economía como el petróleo que deben ser gestionados por empresas públicas sin ninguna excepción. En este sentido, los artículos 35, 37 y 38 e incluso el artículo 4, cuando habla de patrimonio total o parcial, no se dice que hablamos del 51% como señala la norma constitucional. Creo entonces que estos artículos y sobre todo el 37 y 38 abren de manera expresa la posibilidad de que estemos delegando al sector privado la responsabilidad en la gestión de sectores tanto de servicios públicos cuanto del sector estratégico. Es necesario definir de manera clara y precisa la excepcionalidad. Me parece que es importante en la medida en que ese es el debate central de esta ley, ese es el contenido central de esta ley. Creo que la ley debe favorecer en otro ámbito la competitividad de las empresas públicas, pero hay que tener claro que las empresas públicas por su propia finalidad no son comparables con las empresas privadas que buscan únicamente lucro. Las empresas públicas están llamadas a favorecer la garantía de los derechos, a proteger la naturaleza para las futuras generaciones, a promover nuevas tecnologías y apoyar a la economía popular y solidaria. No se puede entonces medir la eficiencia de las empresas públicas solo por su rentabilidad económica, sino también por sus impactos sociales a favor del ambiente, pero también por su rol democratizador de la economía. Respecto a la competitividad de las empresas públicas, esta debe, y en algunas partes del proyecto así lo trata, provenir de su tecnología, del manejo eficiente de sus recursos, pero no de la disminución de los derechos o la lesión de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos debatido largamente en esta asamblea, pero también durante la asamblea constituyente en Montecristi, sobre los abusos de ciertos sectores de los trabajadores públicos. Pero creo que es importante establecer un régimen que, respetando los derechos laborales, no signifique lesionar esos derechos. Coincido con las apreciaciones de que el texto de la ley debe respetar y reconocer el artículo 316, numeral 16 de la ley, en donde se establecen dos regímenes laborales, el Código de Trabajo y la LOSCA, la necesidad de la evaluación de las ENRES, pero me parece que es importantísimo cuidar algo que también discutimos y aprobamos el mandato 2, cuando establecimos límites también para quienes tienen altos salarios. La ley también, por un lado, considero que lesiona algunos derechos de los trabajadores, pero también la ley abre las posibilidades para tener salarios dorados. Como parte de esa competitividad y eficiencia sistémica, las empresas públicas deben tener estructuras directivas eficaces, desburocratizadas. Sin embargo, no se debe olvidar que al ser una empresa del Estado, también debería incorporar en los directorios la participación de delegados o delegados de la ciudadanía y usuarios en los casos de los de servicios públicos. Creo que es importante, y coincido también con quienes han señalado estos aspectos, tenemos una ley que tiene visos centralistas desde varias perspectivas. En la integración del directorio creo que es importante en ese sentido respetar la posibilidad de que los organismos descentralizados sean quienes definan a través de ordenanzas la integración. Creo que el manejo de los excedentes que está planteado en el artículo 40 no puede mantenerse, es decir, que las empresas públicas locales reviertan al presupuesto general del Estado los excedentes, no es viable. Finalmente, como parte de las observaciones en materia de control, creo que es importante recuperar el rol de la Contraloría en el control, en el ámbito de la auditoría, y con esto termino. Y también estamos planteando la necesidad o la posibilidad de crear una superintendencia de empresas públicas. Gracias.